Los testigos de Jehová en el punto de mira por las denuncias y acusaciones de violación, maltrato de varios miembros de esta congregación, Marc. Sí, efectivamente, Lourdes, los testigos de Jehová son una confesión cristiana internacional fundada en 1870 en Estados Unidos. Aquí en España son 120.000 miembros, son conocidos por sus multitudinarias reuniones y siguen una estricta doctrina religiosa. No están exentos de polémica, por ejemplo, por no aceptar transfusiones de sangre, aunque llegue incluso a costarles la vida. También son conocidos por sus críticas al colectivo LGTBI. Han publicado varios vídeos, por ejemplo, polémicos, explicándoles a los niños que los homosexuales no pueden ir al paraíso o que pueden cambiar. ¿Y qué pasa con aquellos que renuncian o que deciden apartarse de la organización? Pues atención, porque son muy claros. Hay que dejar de dirigirles la palabra directamente, incluso si son familiares directos. Precisamente ese es el centro de la polémica, pero va más allá. Por primera vez en España, una religión irá a juicio contra sus exadeptos por un presunto delito de intromisión al honor. A los exadeptos, constituidos en una asociación de víctimas, denuncian abusos sexuales dentro de la organización, presión emocional e incluso vulneración de derechos y dignidad, especialmente contra las mujeres y los miembros LGTBI. Vamos a hablar en directo con víctimas de este caso. Elena Gómez Godesar, estás con Israel Flórez, él es portavoz de la Asociación de Víctimas de los Testigos de Jehová. Denuncia que cuando él era un niño, uno de los líderes religiosos abusó sexualmente de él, ¿no, Elena? Pues estamos con Israel, que además va a participar en ese juicio para explicar públicamente lo que ellos denuncian desde hace un tiempo, y son cosas que pasaban aquí en los Testigos Cristianos de Jehová. Lo más grave, lo que comentabais, esos abusos infantiles que se habrían ocultado. Israel, tú lo sabes bien porque tú, desgraciadamente, fuiste víctima de ellos. Así es, lo he sufrido en primera persona. Yo en el año 2000 comuniqué con 26 años lo que me había pasado con 5. Y los ancianos, ¿no? El anciano que se lo comuniqué me dijo que tenían que ponérselo en conocimiento primero del departamento legal que está aquí en Betel, y tenían que esperar la respuesta. A la semana siguiente, lo que me contestó el mismo anciano, ¿no? Me imagino que lo pondría en conocimiento de los demás ancianos de la congregación de Puerta del Ángel de Madrid, pues fue que no iban a hacer nada, ni ellos ni la cúpula central. Entonces el abusador se quedó ahí. Ese control mental que ejercen durante décadas, ¿no? En el caso mío, desde que nací, te hace siempre sentir que no tienes que denunciar ni poner en los tribunales el nombre de Jehová o testigos de Jehová, porque se puede manchar. Eso es lo que te enseñan, y ese es el alto control mental que ejercen sobre todos los adeptos. Y al final, cuando quise poner la denuncia en el año 2016, ya con 42 años, pues eso había prescrito. ¿Y cómo es sufrir un caso tan grave, además en silencio, sin sentir el apoyo, pues, de toda la comunidad, que era tu familia prácticamente? Bueno, lo que nos pasa a todos los que hemos sufrido abuso infantil y no se ha sabido en ese momento es que, aunque seas adulto, cuesta mucho contarlo. Entonces van pasando los años, puedes tener 20, 30, 40 años. Hay gente que lo cuenta con más de 50 años y es así, lo cuenta como si sintiera vergüenza, cuando el que tenía que sentir vergüenza es el delincuente. Entonces, ¿cuál es la reacción de tu entorno? Pues precisamente es la de como no creerte, o sea, pensar incluso o darte a entender como que, pues, que estás mintiendo, que es un invento tuyo, y más cuando surgen más cosas, como ha pasado con esta organización coercitiva. En el caso mío, lo que me motivó ya a ir directamente a la Guardia Civil es ver que había más víctimas, y no solamente de eso, sino de otras cosas. Sobre todo, pues lo que le pasó a mi hermana después de haber sufrido un comité judicial, como ellos le llaman ahora, audiencia judicial o comité eclesiástico, pues a los pocos meses ella tomó la decisión del suicidio. Y eso fue lo que me motivó precisamente a contar lo que está pasando, ¿no?, dentro de los Testigos de Jehová. Pues muchísimas gracias, Israel, por su testimonio. Abusos sexuales, incluso tuvo que vivir el suicidio de su hermana le dieron la espalda aquí en esta organización, que ha negado y sigue negando todos estos problemas.
Es el duro testimonio de Israel, denuncia que sufrió abusos sexuales por parte de un líder religioso de esa congregación. Veamos qué dicen frente a esta denuncia desde los testigos de Jehová. Juan Pablo Carabias. Pues sí, ya sabes, Lourdes, que como siempre nosotros damos voz a las dos versiones. Hemos intentado hablar con los testigos de Jehová, pero amablemente han declinado nuestra invitación. Eso sí, nos han hecho llegar un email, este email de 2 páginas que pues les voy a resumir. Básicamente dicen que son una organización en España de 120.000 feligreses y que estos testigos de Jehová no son los acusados en el juicio, sino que son los demandantes. Dicen que las víctimas básicamente están vertiendo mentiras maliciosas que dañan la reputación de esta organización y que son puramente no datos objetivos, no hechos objetivos, sino directamente experiencias personales de cada uno de ellos. Es lo que nos dicen por parte de la organización de los testigos de Jehová. Bueno, pues esa es la versión de los testigos de Jehová, que habla de mentiras maliciosas y de difamación frente a la denuncia de algunos exmiembros como Israel. Escuchábamos su denuncia de abusos sexuales. Bueno, hay muchos expertos e informes, digamos, de tipo especializado que consideran una secta a los testigos de Jehová, como ocurre con otras organizaciones religiosas, que en ese aspecto obviamente tienen todo el respeto, cualquiera puede tener la fe o la creencia que quiera, pero si tiene comportamientos de secta, pues eso acaba en este tipo de enfrentamientos como el que estamos observando. Para mí lo más singular de esto es que normalmente son los exmiembros de la organización los que denuncian a la organización, etcétera. Aquí es al revés. Es la organización y, como decía el portavoz de esta asociación de digamos, damnificados por esos hechos, bueno, pues desde luego el poder que tiene una organización de este tipo, los recursos para movilizar pues bufetes, abogados importantes, etcétera, desde luego intimidan, ¿no? Y normalmente se conducen hacia los más débiles para, bueno, pues para imponer su versión y desterrar cualquier sospecha sobre sus actuaciones. Bueno, ojalá en ese juicio que se abre por la denuncia de los propios testigos de Jehová, pues salgan a la luz los testimonios, los indicios, las pruebas que puedan conducir a clarificar. Se agruparon en asociación de víctimas los testigos de Jehová en 2019. Nos contaba Israel que su caso, claro, ha prescrito. Él habla de abusos cuando era niño, ahora tiene 42 años. Es que es muy complicado cómo se reacciona ante los abusos. Decía que muchas personas reaccionan muy tarde, otras les da vergüenza, otras no terminan, lo olvidan, lo almacenan en el cerebro, lo olvidan y se pueden acordar 20 años después. La justicia tendrá que determinar en este caso qué es lo que ha ocurrido, pero sí que es verdad, y estoy con Jesús, en que Testigos de Jehová siempre ha estado envuelto en un halo de misterio por su forma piramidal, por su forma de captar, por su forma de controlar la información, y es verdad que los que han ido saliendo de ahí no han denunciado muchas veces, pues incluso por el estado de shock psicológico con el que salen y de debilidad psicológica con el que salen. Es muy complicado que cuando has estado alienado psicológicamente mantengas la fortaleza de ir a denunciar qué es lo que ha ocurrido ahí, ¿no? Pero bueno, insisto, no soy yo la que tiene que hacer juicios paralelos, la justicia tendrá que dictaminar qué es lo que ha ocurrido. Escuchábamos el testimonio de Israel, vamos a escuchar a lo largo del programa otras denuncias también de casos de manipulación y de marginación, discriminación en el entorno de los testigos de Jehová. A mí la opacidad normalmente siempre me resulta sospechosa, que quiere decir que así como hay otras religiones que no tienen problema, ¿no?, en hablar de pues las congregaciones, de abrirse al público, los testigos de Jehová siempre me han parecido que eran muy herméticos, ¿no?, a juntarse o a relacionarse con otras personas, ¿no?, y que la comunidad, la propia comunidad, es tremendamente cerrada. Hay otras cuestiones, ¿no?, como por ejemplo la donación de sangre, algo que no está permitido, ¿no?, también entre esta religión, algo que afecta a las personas que pueden ser miembros, ¿no?, de esta religión. Así que yo siempre
insisto, las religiones todas yo lo respeto muchísimo, pero cuando entran en cuestiones opacas o en abusos, a mí me parece que ahí o actúan con transparencia y diligencia o ellas mismas se cavan su propio tejado. El asunto está en los tribunales y, lo dicho, escucharemos en los próximos minutos más testimonios de exmiembros de los Testigos de Jehová. Hasta ahora, amigos, familiares y parejas de los Testigos de Jehová. Ahora, sus enemigos. En 2019 formaron una asociación llamada Víctimas de los Testigos de Jehová. Son personas que han abandonado esta religión y buscan apoyarse y agruparse entre ellos. Pero también denunciar públicamente comportamientos como estos que ahora van a ver, prácticas coercitivas que van desde la presión emocional de los fieles, faltar a la dignidad, al derecho al honor y a la intimidad, y hasta la defensa de una verdad que vulnera los derechos de la mujer con el resto de colectivos de diversidad sexual. Pero hay acusaciones que incluso son más graves. Los Testigos de Jehová no son bienvenidos aquí, no toleramos personas que oculten casos de abusos sexuales a menores, porque son muchas las víctimas, ahora las escucharemos, que denuncian haber sufrido abusos sexuales repetidamente dentro de la organización sin haber recibido ninguna ayuda. Al revés, ¿con qué se han encontrado? Pues con lo que llaman muerte social. Dicen que la religión les ha apartado completamente de su entorno al abandonarla. Fíjense en el testimonio de esta persona que ahora van a ver. Mi madre tiene 83 años y hace al menos 10 que no la veo. No la dejan ni a sol ni a sombra. Siento como que la tuvieran secuestrada. Bueno, el próximo martes tendrán que demostrar en los juzgados de Torrejón de Ardoz, en Madrid, que todo esto es verdad, porque, atención, se enfrentan a una denuncia por intromisión al honor. Además, los Testigos de Jehová exigen al juez que se les prohíba usar el nombre de víctimas y que se les indemnice por estos comentarios que acabamos de ver en la pantalla. Bueno, Elena Gómez Godesar, estás precisamente con algunas de estas víctimas, cuéntanos. Pues sí, ellos nos están contando cómo se vivía dentro de esta organización, porque nacieron precisamente aquí, no conocen otra cosa y hablan de un alto control mental. Patricia lo sabe bien porque estuvo 25 años aquí hasta que te expulsaron. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, pues yo crecí con un pensamiento de seguir las normas rígidas de la organización. Entonces, en un momento dado de mi vida, pues yo salía con una persona, una pareja, y como se prohíbe todo tipo de contacto físico porque es un pecado ante los ojos de Dios, pues bueno, yo tuve unas muestras de cariño con la persona, ni siquiera llegué a tener relaciones sexuales, pero me sometieron a un juicio moral interno, que es lo que ellos suelen hacer, y bueno, pues me condenaron al ostracismo, porque te juzgan y por ser mujer pues no puedes dudar, ¿no? O sea, tienes que cumplir con todo, someterte a las normas, y como yo no cumplí con lo que se esperaba de mí, pues yo me sentía muy mal e intenté suicidarme unos días antes del juicio. Sabía que iba a perder a mi familia, entonces, bueno, pues me hicieron muchas preguntas, fue un juicio injusto, machista, minaron mi autoestima, me hicieron sentir que yo no era obediente ni sumisa. Esta condena era la expulsión total de la organización y, por lo tanto, la pérdida de todo contacto con tu familia, con tus allegados, ¿verdad? Exactamente, sí. Por eso me intenté suicidar, porque sabía que lo iba a perder todo. Entonces es un alto control, tú no te quieres a ti misma, tú piensas que no eres capaz de cumplir con la normativa y le fallas a Dios. Entonces, pues yo lo perdí todo y bueno, pues he tardado muchos años en recuperar mi autoestima, en valorarme como persona, en saber qué hacer con mi vida, ¿no? ¿Y con tu familia tienes contacto a día de hoy? Nada, con mis hermanas cero contacto, con mis padres, bueno, pues de vez en cuando llaman para ver si estoy bien, pero muy poco, o sea, prácticamente no tengo apoyo familiar ni social. Todo este sufrimiento me ha generado una enfermedad psicosomática como es la fibromialgia. Hoy día tengo una discapacidad de un 40% y no tengo apoyo social ni familiar, o sea... Porque todo tu entorno sigue dentro de la confesión. Exactamente, yo perdí todo, mis amistades desde niña, mi familia, Elena. Tengo mucha familia dentro, entonces estoy criando sola a una hija, soy madre soltera y no tengo apoyo, entonces me han perjudicado también económicamente porque no permiten que estudies una carrera. Entonces yo no me preparé y he trabajado en trabajos muy mal pagados y bueno, me ha generado
pues una incapacidad laboral también, y vivo con muy poco dinero. O sea, dime, Marc. No, nada, estamos escuchando con muchísima atención este relato que la verdad es que nos pone, en fin, los pelos de punta. Incluso se ha intentado quitar la vida, completamente apartada de su familia. Nos decía ella que no tiene ningún tipo de contacto con su familia, y le quería preguntar, ahora está denunciando esta situación en este programa, por lo tanto en un altavoz que ve mucha gente, si le está viendo su familia, ¿qué cree que estarán pensando? Pues es una pregunta muy interesante, Marc, porque hemos estado hablando de este tema. Marc pregunta si tu familia estará viendo esto, pero tú ya sabes la respuesta, ¿verdad? Pues no creo, porque les controlan todo acceso a la información. Todo lo que sea opinar en contra de la organización, de sus líderes, lo tienen prohibido, so pena de expulsión. Entonces a los que sacamos a la luz todo lo que ocultan, pues nos llaman apóstatas. Entonces ellos, si vieran estos programas o me escucharan más de la cuenta, podrían ser expulsados. Entonces hay una coacción ahí y no hay un libre acceso a la información. Entonces no creo que lo estén viendo. Yo no les he dicho nada porque no quiero que estén más en contra de mí. Yo trato de, bueno, pues, no sé, yo estoy sufriendo mucho porque yo necesito a mi familia. O sea, uf. Muchísimas gracias por este testigo, Patricia, también por el de Israel. Realmente es muy duro lo que han tenido que vivir aquí dentro, lo que están contando. Y bueno, ahora se están juntando precisamente para denunciar públicamente muchos años de sufrimiento dentro de los testigos de Jehová. Se nos rompe el corazón, Elena, y además es difícil de entender, ¿no? Bueno, incluso la petición, ¿no?, de necesito a mi familia, lo dice públicamente en un programa de televisión, y esa familia hace años que directamente no le dirige la palabra. Gracias, Elena, y gracias sobre todo a estas dos personas, sobre todo a Patricia, por abrirse de esta manera en un programa de televisión. Bueno, saben que Hablando Claro quiere conocer todas las versiones. Hemos querido recabar, por supuesto, la versión oficial sobre estos testimonios del portavoz de los Testigos de Jehová en España, Juan Pablo Carabias. ¿Qué sabemos? Pues sí, Marc, ha sido terrible este testimonio, pero nosotros también pues hemos querido saber la otra opinión, hemos querido girar la moneda, y los testigos de Jehová nos han dicho que no querían participar en este programa. Eso sí, nos han enviado un email de 2 páginas que tengo aquí, explicando básicamente sus razones. Dicen que son una organización en España que cuenta con 120.000 personas, seguidores, y que los testigos de Jehová no son los acusados en este juicio, sino que son la parte demandante. Acusan a estas víctimas de difundir mentiras, dicen, con el ánimo de socavar esta organización de los Testigos de Jehová, y dice que se basan en experiencias personales y no en datos o experiencias más objetivas. Es lo que dicen por su parte, como decimos, esta organización de los Testigos de Jehová. Bueno, pues esas son las dos versiones. Vamos a hablar con Jesús Bastante, redactor jefe de Religión Digital. Muy buenas tardes. Bueno, estamos contando que es la primera vez en la historia de España que una confesión religiosa lleva a juicio a un grupo de exmiembros por denunciar hechos tan graves como los que estamos escuchando. ¿Qué suponen estos hechos? ¿Te sorprende? Bueno, los hechos sorprenden, pero sí que es verdad que en una institución tan cerrada, como habéis podido comprobar, que son los Testigos de Jehová, que no han querido aparecer ni dar su versión en directo, pues las trazas de oscurantismo son una evidencia. Son una evidencia en todos los grupos religiosos que no fomentan la transparencia ni su inclusión como instituciones destacadas dentro de una sociedad. Y eso es lo que está sucediendo en este caso. A mí no me parece extraño. No me parece extraño porque todo este tipo de instituciones, a las que no se les puede denominar secta, porque es verdad que están recogidas y protegidas por la legislación española. De hecho, son una de las 9 religiones que están consideradas de notorio arraigo en España, por lo cual incluso podrían tener acuerdos con el Estado español al nivel de los musulmanes o de los evangélicos, etcétera, etcétera. Pero sí llama la atención que no sepamos nada de su entorno ni de su organización, y que hay una capa de oscuridad que convendría esclarecer, independientemente de este caso que, como habéis señalado muy bien vosotros, es escandaloso. Estamos escuchando en el programa de hoy testimonios desgarradores. Hablan de abusos sexuales, de manipulación, de expulsiones, de técnicas de captación. Desde luego que son, Jesús, acusaciones muy graves. Sí, son muy graves, y entiendo que la organización, si cree que son mentiras, pues hace bien en asegurar su
su buena fama denunciando. Pero como pasa en muchas otras instituciones, cuando se habla de abusos y cuando se habla de acoso, las víctimas casi siempre son víctimas, independientemente de que el victimario sea tal o de que la intención haya sido la de provocar ese dolor. Las víctimas siempre merecen un respeto y una escucha. Con lo cual, que la única respuesta por principio sea una denuncia a quienes se sienten y vemos que son víctimas porque están sufriendo, pues no me parece la postura más adecuada, y menos aún tratándose de una institución religiosa. Ya te digo, independientemente de si la razón judicial está con ellos o no. Jesús Bastante, gracias por estar en Hablando Claro. Un placer, hasta luego. Bueno, pues Jesús Bastante, sobre el caso de los testigos de Jehová, incidía en lo que hablábamos hace unos minutos, en ese oscurantismo que rodea esta congregación y la gravedad de los casos que se están denunciando, los testigos. De todas maneras, estamos hablando de una, como tú decías antes, ¿no? Es un caso inédito porque es la propia organización la que acusa a sus disidentes, ¿no? Y esto... Yo entiendo que si van a un juicio inédito en España es porque tienen, no sé si pruebas fehacientes o la certeza de que la otra parte, la asociación de víctimas, no tiene las pruebas fehacientes como para que la organización, que es la querellante, salga culpable en este proceso, ¿no? Yo creo que aquí estamos ante, no sé, a mí me recordaba mucho a la película Regresión de Amenábar, ¿no? Veremos a ver cuánto hay de verdad y cuánto de mentira en esta leyenda negra que siempre ha sobrevolado, como decía antes Fátima, a los testigos de Jehová. Pero una cosa es que los hechos se hayan producido, y esto en justicia es lo importante, y otra cosa es que se puedan demostrar. Y yo ahí tengo más dudas. Bueno, a mí me ha parecido desgarrador el testimonio de esta madre soltera, ¿no? que echaba de menos a sus padres y que una organización pseudo religiosa, ¿no?, los tiene secuestrados. Es decir, cuando a ti alguien te impide el contacto con tus seres queridos, no es una buena organización por definición. Yo no soy practicante, no soy católica, pero tengo familiares que sí lo son, y nunca una institución que tiene también sus peros y sus cosas negras, que lo hemos hablado en otras ocasiones, nunca les ha prohibido relacionarse con las personas que no comulgan con el credo. Claro, por lo tanto, a mí me parece que ahí hay un punto que separa una religión sana que puede ayudar a la gente de una secta o una organización pseudo religiosa. No se puede hablar, nos lo explicaba el compañero, pero ahí nosotros no lo podemos Claro, a eso me refiero. Pero es verdad lo que dice Ketty, que la gran paradoja es que es la organización la que lleva al banquillo, la que acusa a la asociación. A los que denuncian. Pero no solamente los lleva al banquillo, quiere que se quiten la palabra víctima de su nombre y les piden una indemnización. Ojo, esto no ha ocurrido nunca en la historia de España. Veremos qué es lo que se puede demostrar o lo que no se puede demostrar, pero aquí el que acusa es la organización, que no le quito lo que estás diciendo, ni un punto ni una coma del lado oscuro que tienen, de cómo no dejan que se relacionen con los demás, cómo no dejan ni siquiera que se acuda a la justicia, porque lo resuelven entre ellos, y cómo ponen siempre a la mujer en un segundo papel, por supuesto, porque es la sombra de los hombres en esa organización. Pero insisto, que la realidad es que es la organización la que lleva a los tribunales a las víctimas. Es que si fuera al revés, es que si fueran las propias víctimas, que seguramente iría por otro procedimiento diferente y por otros juzgados diferentes, los que se querellaran contra la organización por manipulación de personas mayores, por intromisión, por todo lo que denuncian, por todo lo que denuncian, si fueran las víctimas, a lo mejor incluso hasta la sentencia podría ser distinta, incluso las opciones de demostrar o alumbrar, arrojar luz sobre determinados hechos que desde luego son delictivos o aparecen presuntamente como delictivos, sería distinta. Bueno, sí, por eso en lo que llamamos la atención al principio es que esta actuación de la propia organización obliga a las víctimas a demostrar las acusaciones que han hecho, ¿no? La carga de la prueba. Pero insisto, yo en esto ojalá se pueda demostrar todo lo que han dicho, pero también digo, el que la organización exija que se deje de utilizar la palabra víctima. Oiga, quien se siente víctima tiene derecho a sentirse víctima, y otra cosa es que acuse de algo concreto.